Buen día, señores y señores, y están aquí con un nuevo mazo que presentarles. En esta ocasión vamos a jugar Midsworn o Midrange Guildsworn, que realmente me gusta mucho la nomenclatura de Midsworn. Bueno, la idea que han surgido, pues la más inmediata, la más sencilla de construir en este tipo de nuevas expansiones, particularmente Test Legends, es que vamos a agarrar una idea de un mazo de dos colores que ha sido exitosa históricamente y vamos a meterle otro color para cubrir sus debilidades. En este caso lo que quise hacer es construir Midrange Crusader y ponerle azul para cubrir su debilidad de daño desde la mano, que viene siendo prácticamente Ancano, Lightning Bolt, y también la forma de control de campo por medio de custodias, que prácticamente son Warcrafter y Daggerfall Mage, y ocasionalmente podría ser Manic Mutation. Entonces, lo que me gusta mucho de esta combinación de tres colores es que tanto Mago como Cruzado como Battle Mage encajan de forma perfecta en sus respectivos arquetipos midrange. Entonces, la parte de Crusader, que es rojo con amarillo, embona muy bien con la parte amarilla de Mago, ¿no? Y ya la combinación con Battle Mage le permite compartir prácticamente todas las cartas con todo el núcleo midrange de Battle Mage, que más inclinado a rojo, ya que recuerden que también está la opción de jugar con Atronash, pero creo que no queda muy bien en este tipo de mazos. Y te permite tener algunos huecos que puedes personalizar para hacer el mazo más flexible o ajustarlo a ciertas estrategias, aunque tampoco son muchos. Para empezar tenemos Ebon Threadclaw, que creo que es uno de los objetos más interesantes de esta expansión. Primero porque tiene el movilizar y lo puedes jugar como un drop 2, que termina siendo un 2-3, inmune a acciones durante un turno, que termina siendo prácticamente lo mismo que Cleric of Kind, y Cleric of Kind fue muy útil para jugar midrange en amarillo, ya que a menos que jugaras mago no tenías muy buenos drop 2, que prácticamente es el rol de la Warcrafter. Después tenemos al Fighters Guild Berserker, que es la única criatura que estoy jugando con Expertise. Y dirán, no puedo meter más porque realmente no hay Expertise tan efectivos o útiles para este tipo de estrategias. El Fighters Guild Berserker me permite prácticamente hacer pings de 2 de daño de forma, bueno, al menos una vez por turno. Es decir, puedo hacer 4, 6, 8 de daño si se da la oportunidad. Y es aquí donde Manic Jack entra perfectamente con Manic Mutation. Además de que tenemos otras cartas como Rapid Shot. Tenemos Ebon Threadclaw también, que sirve para activar el Expertise del Berserker. Y Crusaders Assault, que vamos a ponerle que son como las baratas, pero también si da la ocasión podemos tener al Sentinel Battle Maze, Dawnbreaker y nuestra jabalina. Finalmente, el último hueco que es difícil realmente para llenar es el costo 5, que yo tengo Blood Dragon y Guildsworn Oathman. Pueden optar por usar la estrategia clásica de amarillo de meter al Hafengar Marauder para que tengan esa jugada de poder en curva para cuando rompan runas. Sin embargo, creo que Blood Dragon es una carta más flexible que les permite hacer muchísimas cosas. Y en teoría los Oathman prácticamente si logran activar su doble su doble invocación, en teoría les pone 2 de daño en la mano. Entonces también es útil, ¿no? Fuera de eso tenemos cartas también en curva muy poderosas como el Iris y Seal, que permiten meter mucha presión en late game y que con Ebon Threadclaw les permite meter mucho daño si se necesita. Tenemos un motor de robo de cartas muy potente con Rapid Shot, Crusaders Assault, Eastmarch Crusader. También tenemos el pseudo robo de cartas de Daggerfall Mage. Ulfric's Housecarl, que también termina siendo muy buena carta, a pesar de que ya no es tan jugada. Y finalmente Triumphant Jarl, que solo juego 2 copias. Creo que la idea es muy sencilla, se explica casi sola, realmente nada, estoy metiendo 3 mazos midrange que encajan perfectamente. Espero que les guste el video, ya que con este mazo llegué a leyenda desde el Atronash más o menos, con un win rate decente de más o menos del 70%. Y bueno, es un mazo que juega muchas profecías, una cantidad, pues algo se puede subir realmente el número de profecías, pero creo que eso da
inició otro tipo de estrategias que también es viable porque Midsommar puede jugar muchas profecías, casi el 50% del mazo. Bueno, a continuación les presento unos videos de lo que jugué el otro día con este mazo para que vean la capacidad ofensiva que tiene. Hasta la próxima. Nephalem. Nos quedamos con Manny Jack. Siendo honestos, no creo que... este combo me encanta. Almer Flameslinger con Morgul Gatekeeper es un muy buen combo. Me encanta ponerla un 3-3. Esta tipa con custodia. Today I repay in kind. Everything was taken from me. Today I repay in kind. Fight like a child. Let nothing through. Close ranks. Out of my sight. Bien. Ahorita nada, estamos... Wow, qué padre. Qué interesante. No me agrada la idea de desperdiciar un Lightning Bolt en esta tipa. Pero considerando que tengo dos Triumphant Jarls, realmente ni siquiera sé si sea la mejor opción. Porque si necesito activar los Jarls, porque si no terminan siendo cartas muertas. En el mazo, en la mano más bien. Fork Bolt. Vaya suerte. Se me hace que debe estar jugando una versión con Soul Shred. Y estaría muy interesante ver cómo me va contra eso. Face. No. Attack, attack, attack. Wow. Y tenemos dos Triumphant Jars que no nos sirven. Qué mala onda. Y el tipo sacó de la manga una Territorial Viper así, casual. Y me sacas un Smash Crusader. O sea, de todas las cartas que me puedes dar, me sacaste eso. Benditos Triumphant Jars que nada están estorbando en la mano. Y Black Dragon. Triste, triste historia. Y 4 runas, ninguna profecía. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, todo normal. Todo casual, todo casual. Enjoy the next life. Esta ni siquiera eso sirve.
Desafortunadamente. Doña Lairis. You have met your end. I'll fight to my last breath. The Dark Brotherhood is upon, and I shall cure it. Muy bien. Moramos de fuego de buena manera. ¿Por qué perdimos? Porque tenemos 2 Triumphant Jars que no nos sirvieron. Perdimos porque... ¿Por qué? Bueno, y todavía tengo que andar evitando otros 3 Lightning Balls. Ok. I am death. Don't make me laugh. I'll strike you down. Bien, ganamos. Ganamos. Anime Comeback. ¿Qué onda, Arsam? De las Islas de la Locura. Le dio un poquito de poder. Pero poquito. Tampoco fue mucho. Por ejemplo, esta es una profecía de que si destruyes una criatura, obviamente pagar 5 de mágica o 5 de maná por destruir una criatura realmente termina siendo una jugada antitempo, porque desperdicias todo tu maná jugándola en curva. Entonces, este tipo de mecánicas te convienen mucho cuando las jalas de la runa, porque te dan un tempo shift, ¿no? Es lo que me encanta de esto. Leiru, gracias por ese follow. ¿Es totalmente free to play? Mira, desafortunadamente te voy a decir que... Ok, esto me la mata con la Warrior. Bueno, de todos más me la mata. Sí, es más amigable que Hearthstone, en sentido de que, por ejemplo, cada 3 victorias, el mínimo de oro o monedas aquí que te dan, cada 3 victorias son 15 en lugar de 10 de Hearthstone. Primero. Segundo, cada 3 victorias te dan una carta al azar de todas las cartas que hay en el juego. Obviamente no hay protección de si te salen repetidas o no. Y esas cartas pueden ser, por ejemplo, básicas, pueden ser raras, pueden ser legendarias inclusive, pero son un poquito más raras que te salgan. Obviamente, y también te pueden salir épicas, ¿no? Todas esas cosas te pueden salir en el juego. Ok, ¿cómo hacemos aquí? No quiero jugar. Chin, es que no quiero jugar otro Crusader de Sol porque voy a perder mucho tiempo. I will have your head. Ok, me quedé con 9 cartas y sin tempo. Bueno, ya ni modo. Entonces, lo de las cartas ayuda mucho para empezar. Y después, cosas como... Las arenas nada más son hasta 7 victorias. Y todas te dan... Hay algo que se llama ver solo arena, que prácticamente es jugar contra la máquina. Y eso es lo que se recomienda para empezar a recuperar, más bien obtener el valor de tus cosas. Por ejemplo, miren, este es lo que me refiero a jugadas tempo. Me rompí una runa y esta la puedo jugar gratis. Entonces el tipo gastó todo su maná. Yo tengo aquí 4 que me van a permitir limpiar un poquito el campo. Y gratis. Estos son los tempo shifts que permiten las runas. Aunque también son muy frustrantes. Porque luego se sacan cosas bien locas. Ok. Ya no tenemos daño. Hardly a challenge. Out upon it. Híjole, qué mala suerte tiene este vato.
Ay, bueno, les decía. Y hasta hace poco había mazos prehechos, o sea, que podías comprar con oro. Bueno, con la moneda del juego, pero en esta expansión no lo sacaron. Y no me gustó, para ser muy, muy honestos. Híjole, estás bien salado. Estás bien salado, mano. Sí sentí feo por ti. Ok. I'll send them all to oblivion. The Fighters Guild stands ever ready. Blood and honor. ¿Y qué más les iba a decir? Había mazos, están las recompensas por las cada 3 victorias. Las arenas son un poco más generosas, te dan más sobres, aunque nada más llega a 7 victorias. Y los sobres aquí tienen 3 cartas, digo 6 cartas en lugar de 5 de Hearthstone. Ya tenemos protección contra legendarias repetidas. Ya tenemos... ¿Qué más tenemos en este juego? Tenemos drops. Eso es lo que, si de algún momento le dan a Hearthstone, se va a poner bien loco el asunto. Aquí los drops son por andar viendo a sus streamers favoritos en Twitch. Si tienen su cuenta de Bethesda ligada con su cuenta de Twitch, les pueden caer premios en juegos como Test Legends, que son sobres, gemas, monedas, tickets para arena. Entonces eso les ayuda muchísimo a completar su colección, simplemente por ver. Tenemos Let nothing through. Close ranks. I'll send them all to oblivion. Sí, no me di cuenta que había roto runa. Hubiera atacado. Bueno, animado. Tenemos los drops. Y los sobres también cuestan 100 de oro. Uno de los mayores problemas aquí en este juego, para mi gusto, es que, a diferencia de Hearthstone, todo te lo cobran en dólares, a excepción de que lo compres por medio de la App Store o de la Play Store. Si lo compras tanto en Steam o por el cliente del juego, te cobran en dólares, y esto es algo que en lo personal siempre me ha desagradado mucho del juego. Out upon it. The Nords must take back Stormcloak. Porque le quita mucho valor a nuestro dinero. Porque luego si se pone el dólar muy loco, te sale el doble. O sea, 20 pesos estaba muy loco y si era muy caro. Boom. Eso va a doler. Woodork Agent Hunter. Dame una profecía, baby. Sí, no nos dio la profecía. Ok, tenemos 3, tenemos 7, tenemos 14. Tenemos 15. Tenemos aquí 19. Y 19 nada más. Podemos saltarnos las 2 runas, pero necesitaría hacer 5 de daño. Blood and honor. Y le tenía que salir una profecía. Those ranks let nothing through. Bueno, que seguimos ganando. Gall and pox. Ok. Por ejemplo, este es el valor de las profecías que tenemos en nuestra contra. Nothing through. Muy bien, entonces aquí hay una palabra clave que se llama breakthrough, que hacemos el daño en exceso se le hace al oponente. Entonces aquí tenemos 2, tenemos aquí 5. Aquí tendríamos 9. Y esto es lo pesado de los gigantes que hacen daño por breakthrough, por perforación.
Okay, this is really bad. Tribunal. Oh, damn. Oh, come on. This is probably the worst hand I've ever had in this game. And again, the Triumphant Jarls. Damn, boy. And, oh, come on. Bless us, Kai. May we serve you with every word. I'm like serious, I mean, I smell the stench of the living. it feels so bad. For the warrior wife. It just feels so bad to draw these two couple. They will not get past me. Ah, amazing, amazing, amazing. It could be worse, actually. Way worse. Break your spirit. For the rift. Time turns. Okay, this is going to make me win, hopefully. Well, not because the only way to win with this is if you get them from early on the game. Otherwise, you're done. Well, just with Garnach, actually. Maybe the Farters good Berserker is the best option to vanish. I don't really have anything good. Yes. Yes, you heard my suggestions. Okay. Chase them all the way to Savangard. We must remain steadfast. At the ready. I smell the stench of the living. Okay. Ah, man, I don't like this. Not a bit. Ride them down. Enjoy this fight. My blade is death to assassins. The Nords must take back Skyrim. Hold the line. Orders. Dun, 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 dun. Walk with our Lord. Oh, thank God. Oh no, really? Squish the Wimpy. Ah, that sucks. So hard. We obey. By the fires of oblivion. Everything is taken from me. Today, I repay in kind. Man, that sucks so hard. He healed for 7. Ah, that was so unlucky. At the ready.
it. Out of my sight. Behold, my magnificent monster. Okay. Yes, that 7 extra health was GG. Basically. At the ready. At the ready. Out upon it. We'll hold, no matter what. Out of my sight. Let's do the fish stick. None of them can be trusted. Do you hear me? And now here comes Dawn's Wrath, please. Please, Dawn's Wrath. Oh yes!